Perfecto, profesor. Ya puede dar inicio a su clase. Gracias. Bien. Bueno, de nuevo muy buenas tardes para todos. Espero que pues con todos los antecedentes de mis colegas anteriores en el curso de Agricultura Moderna, pues ustedes ya tengan un contexto general bastante aproximado acerca de realmente qué es lo que hoy en día se está haciendo en agricultura para poder mejorar la productividad, porque ese es el objetivo fundamental, mejorar la productividad. Nosotros tenemos una vieja batalla, ¿sí? Desde el inicio de la agricultura en la civilización humana, hemos tenido que batallar contra otros organismos que también quieren comer plantas, como nosotros. Y esos organismos, desgraciadamente, los hemos llamado parásitos, un nombre bastante despreciable. No debería ser así, porque ellos lo único que están intentando es sobrevivir como nosotros a costa, pues, de las plantas, que son pues, en su gran mayoría los productores en el planeta. Pero entonces, hoy en día está cambiando mucho esa visión acerca de qué son los parásitos y cómo se comportan ellos con las plantas, cómo las plantas se comportan con la presencia del parásito, cómo nosotros podemos coexistir con estos parásitos, ya de que no los podemos erradicar. Si los llegáramos a erradicar en su totalidad, pues por supuesto de que detendríamos la evolución de las plantas. Bien, pero para poder comprender todos esos elementos necesito algunos contextos. Antes de eso, pues ya muy amablemente nos hicieron la presentación. De todas formas, pues yo les voy a entregar a ustedes esta presentación en donde aparecen mis números de contacto personal y mis correos electrónicos por si alguien quiere, por supuesto, contactarse conmigo. Soy profesor titular de la Universidad Militar Nueva Granada, una universidad que está en Bogotá y en Cajicá, que es una ciudad aledaña a Bogotá, ¿sí? Esta es una fotografía del campus en Cajicá, en donde nosotros trabajamos. Nuestros laboratorios del grupo de fitopatología molecular quedan aquí en el campus Nueva Granada, en Cajicá. Y yo pertenezco pues al programa de biología aplicada de la Facultad de Ciencias Básicas. Entonces, pues ustedes están invitados a visitarnos y por supuesto a entrar en contacto con nosotros. Bueno, ya nuestro host aquí en el CIDE nos ha mencionado acerca de que vamos a hablar estas próximas 4 clases, pero antes de eso me gustaría que los participantes se presentaran rápidamente, su nombre, prendan un momentico el video, así como para conocerlos, se presentaran su nombre, en qué país están, bueno, en qué ciudad están. Me gustaría mucho saber cuál es la profesión de cada uno de ustedes, insisto, para darle un poco de contexto al curso. No sé quién quiera comenzar, no importa el orden. Bueno, yo tengo aquí unos conocidos. ¿Por qué no comienzan los conocidos? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Contreras, soy de Ecuador, de la ciudad de Guayaquil. Gracias, Gabriel. ¿Y cuál es su profesión? Soy ingeniero agropecuario. Ok, perfecto. Somos- ¿Quién más? Por favor, hagámoslo rápido para que podamos... Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es William Gómez y estoy de la ciudad de Bogotá, en el país Colombia. Y soy biólogo y trabajo en el área de la fitopatología molecular. William es estudiante de mi grupo de investigaciones, entonces somos conocidos. ¿Quién más está? Buenas tardes, soy Héctor Olobacha, soy gerente técnico de Rosa Prima, estoy en Quito, Ecuador. Héctor, mucho gusto. Muchas gracias por estar. ¿Quién más? Hola, hola. Sí, hola. Buenas noches a todos. Mi nombre es Ramiro Cobos. Yo soy abogado que estudia temas agrícolas. Tenemos una empresa agrícola y yo soy agricultor de nación, por lo tanto, estamos afianzando el conocimiento ahora.
Muchas gracias. Bueno, aquí usted va a tener unos días de biología molecular, así que prepárese, no se me vaya a asustar, ¿sí? Y si se siente muy asustado, por favor, no apague la conexión, ¿ok? ¿Estamos? ¿Hacemos ese trato? Seguro que sí. Bueno, Seguro. muy bien. ¿Quién sigue? Buenas noches, mi nombre es Ángel Nepas, soy ingeniero agropecuario de Ecuador. Ángel, muy buenas noches, bienvenido. Gracias. ¿Quién más? Buenas noches, mi Buenas nombre es noches. Buenas noches, mi nombre es Adriana Vinuesa, yo soy de Ecuador, pero vivo en Ambato y soy ingeniera bioquímica. Adriana, ingeniera bioquímica. Sí, Eso es, o sea, eres químico realmente. no, bioquímica, porque un poco Ah. más me he relacionado a la parte biológica y perfecto. a la parte de microbiología. Ah, perfecto. Entonces nos vamos a entender sin ningún problema. Gracias, Adriana. ¿Tienen? Buenas noches, mi nombre es Juan Saltos, trabajo en el área de la agronomía, soy ingeniero agrónomo y mi trabajo es en Cayambe. Muy bien, Juan. Muchas gracias. ¿Quién más está? Buenas noches, yo soy Dayana Hernández, bióloga de la Universidad de Antioquia y me desempeño como analista de calidad en Safer Agrobiológicos. Dayana. Sí, el dejo antioqueño no se le puede quitar, entonces no se preocupe, no necesita identificarse de dónde está hablando. Muy bien. ¿Quién más? Soy Carlos Morales y trabajo con usted, profe. Gracias, Carlos, por la identificación rápida. Bueno, me imagino que sus compañeros ya conocen a Carlos. ¿Alguien más está? Buenas noches, Juan José. Mariana Restrepo. Hola, Mariana, qué gusto de escucharte. Muy bien, entonces creo que ya estamos todos. ¿Listo? ¿Alguien falta? Ok, bien, entonces, bueno, lo primero que quiero hacer, sí, es una sesión de preguntas rápidas, sí, solamente quiero, insisto, establecer un contexto para, pues, hablar acerca de la profundidad. Estamos hablando de agricultura moderna, es muy importante que ustedes entiendan de que hoy en día, sí, una cantidad de conocimiento acerca del comportamiento biológico de las plantas y de los parásitos se ha desarrollado, y que precisamente la solución hacia esa convivencia entre la planta, el parásito y nosotros, ¿cierto? Solamente se puede lograr a través del conocimiento biológico del comportamiento de cada uno de estos elementos. Entonces, hay cosas que, por supuesto, el glosario a veces mata la interpretación. Entonces, sí me gustaría que ustedes me dijeran, por ejemplo, ¿quién entiende, sí, por parásito? ¿Qué es un parásito para ustedes? Alguien que me diga qué es un parásito. Uno. Mariana es fitopatóloga y trabaja en temas moleculares, así que no vale que diga. Sí, Carlos tampoco, ni William. Entonces, de los otros acompañantes, ¿alguien me puede decir qué es un parásito para ustedes? Un organismo que hace. Es un organismo que vive causa enfermedad. Que causa enfermedad o que vive a costa de los demás, ¿cierto? ¿Sí? Bien, nosotros sabemos de que la respuesta, tanto del hospedero como del parásito, está mediado por los genes, ¿cierto? Cuando ustedes escuchan que hablamos sobre genes de patogenicidad, ¿qué se imaginan? ¿Qué se imaginan ustedes es un gen de patogenicidad? ¿Y quién lo está expresando ese gen? ¿El parásito o la planta? ¿Alguien? Un gen de patogenicidad. ¿No? Patógeno lo está originando de parásito, que es un... Sí, es un gen que está activado por el parásito, pero ¿por qué será de patogenicidad? ¿Qué le dice eso? ¿Gabriel era el que habló? Sí, Gabriel. Gabriel, ¿qué le dice que sea un gen de patogenicidad? Que va a causar daño al hospedero. Ese gen lo está utilizando el parásito para de alguna forma atacar o poder establecerse, ¿cierto?
biológicamente establecerse. Vamos a ver rápidamente eso. ¿Qué entienden ustedes por susceptibilidad? ¿Qué será la susceptibilidad en el caso del hospedero, de la planta? ¿Qué es la susceptibilidad? Es la posibilidad que puede suceder, algo que puede suceder. Es la exposición también a lo que está, una exposición más factible para que sea más fácil de atacar cualquier tipo de patógeno. Muy bien, Gabriel. Sí. O sea, cuando un organismo, perdón, un organismo permite que un parásito acceda a él de alguna forma, ¿cierto? Hay una susceptibilidad. ¿Por qué? Porque es importante de que los dos se reconozcan, o sea, el ataque de un parásito a un hospedero no es una cuestión casual, no es casual, ¿sí? El parásito tiene que reconocer a su hospedero, a la planta que va a parasitar, ¿sí? En este caso, y por supuesto la planta también tiene que reconocer al parásito para poder responder. Si alguno de los dos no se reconoce, ¿sí? Entonces se van a producir problemas, porque si el parásito no reconoce al hospedero, pues no puede activar sus mecanismos de parasitación. Y si el hospedero no reconoce al parásito, pues no se va a poder defender porque no lo está reconociendo, no sabe quién es, ¿sí? ¿Alguien lo está atacando? Sí, lo está atacando, pero si no lo puede reconocer, no puede responder. Bien, ¿quién me puede decir qué es la hipersensibilidad? ¿Qué es la reacción de hipersensibilidad? En una planta, cuando uno dice una planta reacciona hipersensiblemente a la presencia de un parásito, ¿qué es lo que uno está diciendo? Está más dispuesta. Sí, pero biológicamente tiene algo mucho más profundo, Gabriel. Es algo mucho más profundo desde el punto de vista biológico. Una reacción hipersensible es que alguien sabe Que tiene más tendencia a enfermar por algún factor externo. Sí, pero todavía necesito un poquito más de profundidad sobre la respuesta. ¿Alguien sabe cuando la planta puede reaccionar a la presencia de un parásito? No hipersensiblemente, o sea, no van a manifestar un síntoma con la presencia del parásito. Y esos casos se dan, ¿sí? Entonces, una planta asintomática con un parásito desarrollándose en su interior. Pero también puede haber una evidencia muy marcada de la presencia del parásito en una reacción hipersensible. O sea, la planta hipersensiblemente se manifiesta cuando está presente el parásito, pero eso lo hace a través de un mecanismo biológico que se llama apoptosis. ¿Ustedes entienden el término apoptosis? ¿Alguien lo entiende? ¿Alguien entiende el término apoptosis? No. Ok, perfecto. Es lo de la muerte celular, ¿verdad? Sí, programada. Sí, señora, muerte celular programada. Es cuando la célula se suicida. Las células se pueden suicidar. Eso sucede muy comúnmente en las plantas. ¿Sí? En los animales no es común en las reacciones ante los parásitos la apoptosis, pero en las plantas sí. ¿Sí? Y esa muerte es muy importante porque limita el desarrollo de algunos parásitos que son biotrófos. Un parásito biotrófo es aquel que necesita que el hospedero esté vivo para poderlo parasitar, ¿ok? Entonces, si se muere, si se suicida, pues no lo puede parasitar y entonces la planta con eso limita el desarrollo de un biotrófo. Hay muchos biotrófos y por supuesto son muy importantes, en especial en el ataque a las hojas. Bueno, no los voy a torturar más, creo que es suficiente. Bueno, yo sí quiero que entonces todos quedemos de acuerdo en que un parásito evidentemente es un organismo vivo, y por eso hay que tener mucho cuidado porque en muchos textos los virus no son considerados parásitos porque no son organismos vivos. Ellos utilizan la maquinaria de las células vivas, pero no son organismos vivos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque realmente pues el parásito es un organismo vivo y hay una serie de sutilezas en esto, ¿no? En la definición de los parásitos, en especial utilizando inglés, ¿sí? Ustedes saben el inglés, desgraciadamente, pues no desgraciadamente, porque pues eso fue establecido desde el principio del desarrollo de la comunicación científica, el idioma inglés como el método de comunicarnos el conocimiento científico.
Pero entonces hay que definirlo como tal, como organismos vivos que tienen la capacidad de desarrollarse biológicamente a expensas de otro organismo. Lo mismo el hospedero. ¿Qué es un hospedero? ¿Cualquiera puede ser un hospedero? Pues resulta que no. Cualquiera no puede ser un hospedero. ¿Cualquier planta puede ser hospedera? No. Hay una relación que es muy cercana entre el tipo de parásito y la forma que parasita para localizar un tipo especial de hospedero, ¿sí? Los hospederos normalmente están divididos en dos. Unos son los hospederos primarios y otros son los hospederos secundarios. El hospedero primario es aquel que permite. Ustedes dirán, pero ¿por qué este tipo habla de permitir? Que permite el parasitismo. Es que eso es lo que realmente sucede. La planta o el organismo permite el parasitismo, ¿sí? Cuando reacciona y reconoce y responde, pues no permite parasitismo. Entonces, yo me permito decir que el parasitismo es una relación en la cual el hospedero es el que permite que el parásito se desarrolle. En el parasitismo primario, el hospedero permite el desarrollo del ciclo completo de vida desde el punto de vista biológico. Eso quiere decir que el microorganismo se puede reproducir en el interior del parásito. En cambio, en el hospedero secundario, ¿sí? Cuando hay hospedero secundario en algunos parásitos, quiere decir de que hay un hospedero que está cumpliendo alguna función dentro del mecanismo de infección o dentro del mecanismo de reproducción biológico que tiene ese parásito, ¿ok? Entonces, eso es muy importante porque eso es parte de los fenómenos de identificación. Y lo que hoy vamos a hacer realmente es darle importancia a ese tipo de cosas, cómo la identificación es tan importante para que yo pueda estudiar cómo aportar para la defensa de una planta. ¿Ok? La identificación, eso es fundamental. Y cada uno de nosotros, sucede como en la física contemporánea, en la física cuántica, desde hace mucho se reconoce, Einstein lo decía, que el comportamiento de un electrón o de un fotón se modifica por el simple hecho de observarlo. Y en la fitopatología ocurre exactamente lo mismo, ¿sí? La forma en que usted identifica, la forma en que usted observa, la forma en que usted analiza los síntomas presentes en una planta, definen fundamentalmente qué tipo de enfermedad usted está suponiendo que la planta tiene. Eso es supremamente importante y tan es así que, por ejemplo, en los países desarrollados hay escuelas que hoy en día se llaman clínicas de plantas para que las personas logren desarrollar al menos, digamos, una conciencia colectiva acerca de cómo identificar el parásito. Vamos a ver qué tipo de problemas hay para ese tipo de identificaciones. Ya les decía yo a ustedes que los virus no son considerados en la literatura científica como parásitos propiamente dichos. Y hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado también con otra palabra que utilizamos en español, que es la palabra plaga. En términos generales, yo no sé en Ecuador, Bolivia o más abajo, cómo identifican ustedes la palabra plaga, pero en Colombia normalmente la palabra está relacionada con organismos macroscópicos, ¿sí? Insectos, babosas, etcétera, ese tipo de organismos que afectan a las plantas, pero que son macroscópicos. Los microscópicos los llamamos parásitos. Entonces, por ejemplo, aquí los agrónomos tienen la tendencia a separar eso, las plagas y las enfermedades, y meten a las enfermedades de los microorganismos dentro de las enfermedades. Entonces, es una forma de interpretación, ¿sí? Por ejemplo, en los Estados Unidos la palabra plaga, plague, ¿sí? No se utiliza de la misma forma, ¿sí? Y es cualquier organismo que causa un daño generalizado dentro de un grupo de plantas. Entonces, nuevamente es importante tener en cuenta este tipo de observaciones. Bien, vamos a meternos un poquito. Quiero hacerles unos planteamientos a ustedes para que podamos entendernos acerca de cuál es la profundidad que necesitamos hoy en día reconocer para entender la relación hospedero-parásito, que es como se dice normalmente en la jerga fitopatológica, esa relación, la relación entre un parásito y un hospedero, ¿sí? Bien, entonces, eso es una relación bastante compleja
Y es bastante compleja porque imagínense ustedes, no sé, pues cada uno de ustedes, hay personas que pues no tienen conocimiento biológico profundo, pero imaginen ustedes que las características que definen un organismo están descritas en los genes del material genético de ese organismo, ¿cierto? O sea, son cientos de miles de genes que contienen información para las características de un organismo particular. Algunos de estos organismos son súper evolucionados en el sentido en que tienen una multitud de genes que les sirven a ellos, no tanto para definirse biológicamente a sí mismos, pero sí para reconocer su entorno y para reconocer sus hospederos. Entonces, imagínense ustedes, es enfrentar todo el acervo genético de un parásito a ese acervo genético de una planta. Es el enfrentamiento de los genes de un individuo que está pretendiendo desarrollarse en el interior de otro y los genes de ese otro individuo que está pretendiendo defenderse de aquel que quiere afectarlo. Entonces, la batalla realmente es una batalla de conocimiento genético. ¿Cómo reconozco yo a quién me ataca y cómo reconozco yo a quién debo atacar? ¿Cierto? Y cuáles son los mecanismos que puedo desarrollar para que se produzca ese ataque. Entonces, hay un conocimiento biológico por parte, ¿sí? Un contenido biológico por parte del parásito y un contenido biológico por parte del hospedero, ¿cierto? Mientras la balanza esté equilibrada, ¿cierto? Esa relación se mantiene y entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder un efecto que es muy importante en la biología, ¿sí? Y son las variaciones que se presentan dentro de ese organismo para poder cumplir y desarrollar su ciclo biológico y como parte de ese proceso poderse adaptar, ¿cierto? Entonces, para cumplir el ciclo biológico, el hospedero necesita adaptarse. Necesita adaptarse, ¿sí? Al parásito y el parásito necesita adaptarse al hospedero. Fíjense ustedes que esto es una competencia. Entonces, por eso, desde un comienzo, les manifestaba que pues, para mí el parasitismo no se trata simplemente de cómo ataco yo y si puedo atacar, entonces yo soy el que gano. Esto es una competencia entre los contenidos genéticos de dos organismos. Esa competencia tiene unas variaciones permanentes. Ustedes pueden ver aquí cómo el flujo genético, o sea, el contenido genético de dos organismos que están siendo enfrentados, un parásito y un hospedero, varía. Y las variaciones se producen biológicamente. ¿Por qué? Porque hay una serie de mecanismos genéticos que introducen variabilidad dentro de la secuencia génica de ese organismo, ¿sí? Entonces, las famosas mutaciones, hoy en día están muy de boga cuando hablamos de las variaciones que se presentan en el COVID, ¿cierto? ¿Qué es una mutación? Son cambios, son diferentes tipos de fenómenos bioquímicos que suceden en las secuencias génicas, pero en términos generales son cambios en la secuencia génica, ¿sí? Hay diferentes tipos de cambios, pero también puede producirse mutaciones por transversiones, translocaciones, inversiones, etc. Esto es una serie de nombres, no se angustien demasiado, simplemente son nombres que se le dan a una serie de fenómenos que ocurren en las secuencias génicas, pero que esas variaciones normalmente, los biólogos tenemos ese defecto, se las adjudicamos al azar, ¿sí? Hoy en día estamos descubriendo de que realmente no ocurren al azar, sino de otras formas, pero bueno, no es el propósito aquí de hablarles profundamente acerca de los mecanismos moleculares de la variabilidad génica, sino mostrarles cómo cuando un parásito o un hospedero, por alguna razón, diverge, ¿cierto? Por mutación de sus genes, se puede producir una situación en la cual él adquiere la posibilidad, por ejemplo, en el caso del hospedero, de reconocer fácilmente al parásito y entonces no se va a producir la parasitación. Eso es gravísimo para el parásito, porque si el parásito no parasita, pues entonces no se puede reproducir y por supuesto desaparecería. Pero entonces el parásito tiene un mecanismo y es jugar a los dados, ¿sí? Entonces la planta está variando genéticamente, el parásito también lo hace, pero él lo hace variando de una forma... no quiero utilizar esa palabra al azar, pero es la única que
que hay, pero juega a los dados y entonces en ese juego de los dados de pronto cae 7. Caer 7 significa que las variaciones que se produjeron en los genes de virulencia le permiten adaptarse a los cambios de la planta y entonces se va a producir, fíjense ustedes, unas series de modificaciones del contenido génico tanto de la planta como del parásito que los va a mantener en un juego de respuesta-reconocimiento. Respuesta-reconocimiento. Eso es supremamente importante para poder entender los mecanismos que se activan en el momento en que se produce la parasitación, ¿sí? Esto no es estático. El parásito está evolucionando permanentemente. La palabra esta evolución, pues simplemente es la suma de todos estos mecanismos de variación génica que producen el enfrentamiento de los dos genomas que están variando. Unas veces gana la planta, otras veces gana el parásito en diferentes organismos. Bien, uno de los ejemplos más bonitos que quiero mostrarles a ustedes sobre la variabilidad génica, independiente de cuál sea el mecanismo de variabilidad génica, ¿sí? Cómo esto es un elemento dinámico en el interior de las poblaciones, no solamente de los parásitos, sino de las plantas. Cuando yo me refiero a plantas, aquí biológicamente estoy hablando en condiciones naturales. Desgraciadamente, pues los humanos necesitamos preservar características genéticas importantes en las plantas que cultivamos y entonces la variabilidad genética es muy baja, ¿sí? Los que son agrónomos saben de que la heterocigosidad o el famoso vigor híbrido es algo muy importante cuando uno va a hacer breeding, ¿no? O hacer fitomejoramiento. Y para eso necesita uno alta variabilidad o heterocigosidad, o sea, que un contenido genético importante en estos organismos. Entonces, cuando uno tiene normalmente una base génica desgastada, como es el caso de la mayor parte de las variedades de alta productividad, normalmente se hacen susceptibles rápidamente a los parásitos porque el parásito sigue cambiando, ¿no? Entonces desarrolla una estrategia que supera el mecanismo de resistencia de la planta en poco tiempo. Eso es lo que hemos venido haciendo y nuestra lucha, ¿cuál ha sido? Desarrollar, ¿sí?, nuevas variedades que resistan a diferentes tipos de enfermedades, las sembramos, pero ellas están quietas, no están produciendo variabilidad genética, no hay heterocigosidad, y entonces el parásito pues, puede superar en unos cuantos años esa resistencia. Pero este es un ejemplo bonito porque es un ejemplo que muestra las variaciones que se presentan dentro de una población de parásitos, en especial algunas bacterias, ¿sí?, a la resistencia a los antibióticos. Los antibióticos son producidos como un mecanismo de defensa no tanto de defensa, sino un mecanismo de sobrevivencia de los hongos. Los grandes contradictores y los grandes competidores de los hongos son las bacterias, porque están utilizando el mismo sustrato para desarrollarse. En condiciones naturales, los hongos combaten a las bacterias, ¿sí?, y el mecanismo de la producción de antibióticos. Entonces, las bacterias han desarrollado no algo para matar a los hongos, sino combatir la producción de estas sustancias que son antibióticas, ¿sí? Hay muchos tipos diferentes de antibióticos y la acción de cada antibiótico es diferente dependiendo del metabolismo de síntesis de proteínas de la bacteria, pero es un ejemplo muy bonito para mostrarles a ustedes la variabilidad dentro de una población. ¿Eso qué quiere decir? Que la variabilidad ya está establecida dentro de la población, ¿sí? Por eso cuando uno escucha decir a los médicos de que en un hospital se produjo la resistencia por el uso excesivo de un antimicrobial, un antibiótico, eso realmente no es cierto. Los genes ya están establecidos que producen resistencia, ¿sí? Y lo que sucede es que una bacteria va acumulando genes de resistencia a diferentes antibióticos y entonces se vuelve resistente a muchos antibióticos. Y simplemente lo que se produjo fue la acumulación de ese acervo génico que ya existía, pero porque ya está presente dentro de las poblaciones. Entonces lo que nosotros hacemos es seleccionar las poblaciones de bacterias que van teniendo cada vez más genes de resistencia contra diferentes tipos de antibióticos. Y esto es un ejemplo muy bonito. Aquí a la izquierda son diferentes cepas de una bacteria que presenta diferentes resistencias
a los antibióticos y muestra los grupos de genes que varían. Estos son los perfiles de variación de los genes que están directamente relacionados con la respuesta a la presencia del antibiótico, y ustedes pueden ver que la variabilidad es altísima, ¿sí? Hay otros grupos de genes en donde directamente no participan en la respuesta al antibiótico, pero que sí son importantes durante la defensa de la bacteria contra el antibiótico, y también se presenta variabilidad, ¿sí? Estos estudios han mostrado, por ejemplo, de que prácticamente los microorganismos tienen cubiertas todas las posibilidades dentro de su metabolismo que los afecte. Por eso es que cada vez descubrir un principio activo en contra de un parásito que afecte realmente y que se mantenga dentro de la población es muy difícil, porque los mecanismos prácticamente de defensa a nivel bioquímico pues están determinados genéticamente con anticipación. Bien, entonces, definir, bueno, una cosa muy importante, en el momento en que ustedes consideren que tienen que hacer alguna pregunta, alguien quiere hacer una pregunta, no se sienta cohibido. Creo que aquí en esta plataforma también puede uno levantar la mano. Levante la mano y me pregunta que si yo tengo la respuesta con mucho gusto, ¿ok? Bien, entonces, uno podría pensar de que la definición de enfermedad, que es otra de esas palabras mágicas que utilizamos, la definición de enfermedad es muy compleja. La enfermedad simplemente se presenta cuando un organismo manifiesta unos síntomas por la presencia de un parásito. O sea, el síntoma es la suma de la actividad biológica del parásito en el interior del hospedero y la actividad biológica de respuesta de la planta. Eso es un síntoma. Cuando yo observo un síntoma en la planta está enferma. Esa es la definición, digamos, más pura, en este caso, de la enfermedad. La representación o la presentación de un síntoma en una planta. Y los síntomas son muy variados. Uno podría pensar que las enfermedades también son un grupo de cosas muy grandes y realmente no es así. Realmente pues se pueden definir en grupos muy específicos. Yo no voy a hablar en profundidad de esto, simplemente estoy dando un contexto para introducirme en la parte molecular, ¿sí? Pero las enfermedades, por ejemplo, producidas por las bacterias son muy específicas porque los síntomas a su vez también son específicos. Eso lo vamos a ver entonces. El tipo de enfermedades presentes en las plantas no son tan grandes, ¿sí? Y es que los grupos de microorganismos y de otros parásitos de las plantas, plagas, etcétera, ¿sí? Tampoco es que sean demasiado grandes. Por supuesto, ustedes tienen una gran cantidad de especies de bacterias y especies de hongos que atacan a las plantas. Pero en términos generales, las sintomatologías se agrupan, ¿cierto? Dependiendo del tipo de microorganismos que está atacando. Eso pasa con las bacterias, con los hongos y por supuesto con los virus, que son sobre los que nos vamos a centrar fundamentalmente. Bien, ¿cómo yo puedo clasificar una enfermedad como tal en una planta? Hay 4 cosas que usted tiene que identificar inicialmente cuando usted se enfrenta a la presencia de una enfermedad. Insisto, tiene que haber un síntoma. Por supuesto, entonces el síntoma, usted tiene que definir cuál es el síntoma, en dónde se está presentando, si se está presentando en las hojas, en los tallos, si es en las raíces es un poco complicado verlo, pero los síntomas presentes en las raíces realmente se reflejan bastante bien en la parte aérea de la planta. Una vez que yo identifico los síntomas, que tengo claridad, miren, ¿por qué estoy haciendo énfasis en el tema de los síntomas? Porque es que esa es una de las principales fallas que se presentan en la agricultura moderna cuando queremos combatir un parásito, y es la identificación de la enfermedad. Si no identifico apropiadamente el síntoma, es muy difícil que yo trate la enfermedad, ¿cierto? Entonces, sí hay que prestarle mucha atención, y lo que sería mucho más importante es que nuestros agrónomos tuvieran un verdadero entrenamiento en la identificación del síntoma, porque insisto, cuando yo estoy mirando un síntoma, es diferente a como cada uno de ustedes lo ve, ¿sí? Eso se puede establecer fácilmente, que para usted es una mancha, ¿sí? La mancha puede tener diferentes significados en diferentes personas, y a su vez las manchas pueden ser síntomas de diferentes tipos de parásitos y por supuesto de diferentes enfermedades. Entonces,
la identificación del síntoma y la identificación del órgano afectado son muy importantes. Por supuesto, la tipificación acerca de de la forma en que está afectando este microorganismo la planta o el grupo de plantas que afecta también es supremamente importante, porque no todos los organismos afectan a todas las plantas, ni todas las plantas se dejan afectar por cualquier organismo, microorganismo que sea parásito. O sea, hay parásitos que están especializados, ¿sí? Yo insisto en que para los conocedores, los profundos conocedores de la fitopatología, me disculpo porque de pronto escucharán algunas de mis explicaciones como un poco intrascendentes, pero es que tenemos un auditorio complejo. Entonces es importante que nos entendamos, ¿no? O sea, tenemos unos síntomas que tenemos que reconocerlos apropiadamente, tenemos unos órganos afectados, tenemos tipos de plantas que se afectan. Entonces, por ejemplo, algunos tipos de hongos no atacan a todas las plantas. Algunas plantas son muy resistentes a algunos tipos de virus, ¿sí? Entonces, eso también es importante porque le está diciendo a usted que no debe apuntarle. Eso nos lleva a la identificación de un patógeno. Entonces, si usted identifica el patógeno, la forma en que se afecta a la planta, usted puede decir, en términos generales, qué tipo de enfermedad tiene su planta. Pero ¿por qué es tan importante esa definición de la enfermedad? ¿Por qué? Porque las enfermedades no solamente son producidas por factores bióticos, como los que estamos reconociendo que actúan en este momento, sino también son producidos por factores abióticos. Y eso lo saben ustedes muy bien. Y a veces diferenciar la expresión de síntomas de factores bióticos no es tan sencillo en relación a la presencia de factores abióticos. Y se pueden confundir o se pueden mezclar. Y entonces es mucho más difícil definir la enfermedad, ¿sí? Procesos como anormalidades nutricionales debido a las deficiencias de elementos, a la exposición a algunos agroquímicos tóxicos como pesticidas, polución ambiental, ¿sí? Las plantas también se afectan fuertemente, en especial las plantas de ciudad, que se afectan fuertemente por las condiciones de contaminación, los elementos extremos, las condiciones extremas del clima, ¿sí? Inundación, sequía, humedad muy alta en el ambiente, temperaturas muy altas de radiación, temperaturas muy altas del aire. Son condiciones abióticas que pueden estar afectando las plantas, las mismas características que tiene el suelo, el agua, pueden estar produciendo algunos efectos biológicos en el desarrollo de la planta que se pueden confundir como enfermedades producidas por parásitos. Es tan compleja esa relación del universo externo de un microorganismo que hoy en día ya le hemos dado un nombre ómico, ¿sí? A esa relación, el esposoma. Sí, es todo lo que está influenciando externamente a un microorganismo para que varíe. Por supuesto, son una gran cantidad de cosas, sí, que están afectando, pero que hay que tenerlas muy presentes en la agricultura contemporánea. O sea, no nos podemos olvidar de eso, en especial todos los elementos que contaminan el hábitat de una planta, el agua, el suelo, el aire, ¿sí? Y cómo la planta responde a eso. Bien, quiero llegar entonces a este punto en el cual yo puedo identificar claramente un síntoma, ¿sí? Insisto sobre la calidad de la interpretación del síntoma, ¿sí? Y la descripción que yo tengo acerca de ese síntoma que me va a permitir entonces adosárselo a un grupo de microorganismos. Eso no es sencillo. Miren ustedes aquí a la derecha, en la tabla de la parte derecha, ¿sí? Hay un par de síntomas, están en inglés, Roset y Vein Clearing, ¿sí? En el primer caso es un síntoma que está relacionado directamente con los hongos y es un amarillamiento, ¿sí? Que tiene una tendencia a volverse café en el tejido, en la superficie, en la epidermis de los frutos, ¿sí? Y así es como uno ve que comienza el proceso de pudrición. Uno lo puede identificar rápidamente ese proceso como un hongo. Si tiene esas características, ese síntoma, ¿sí? O por ejemplo, el aclaramiento de la región de la vena de la hoja, ¿sí? Claramente también la podemos identificar rápidamente con la presencia de virus, ¿sí?
¿Por qué? Porque los virus se movilizan a través de las venas de los haces conductores en la planta, ¿sí? Y entonces eso es lo primero que se va a manifestar. Pero si yo tengo una serie de síntomas como clorosis, el declinamiento, el damping off, que son 3 formas diferentes de afectación en la planta en donde rápidamente la planta se ve enferma, es muy difícil definir si es un hongo, un moho, una bacteria o un virus. Yo no sé si todos ustedes están relacionados con la diferencia entre los mohos y los hongos, pero en la literatura americana en especial y la europea, sí diferencian a los hongos de los mohos, ¿sí? Pero ya vamos a ver algo de eso para evitar esa confusión. Nuevamente, entonces, fíjense, aquí tenemos un caso, una planta que presenta unas manchitas y podríamos decir, bueno, ¿y estas manchitas son qué? ¿Son pústulas? ¿Son llagas gangrenosas? Porque así es la definición de algún tipo de lesiones en la superficie de la hoja, o es una mancha, ¿sí? ¿Ustedes qué dirían? Mancha no parece tanto una mancha, ¿cierto? Más parece como una pústula, pero las pústulas normalmente pueden producir estar presente algún tipo de secreción, ¿cierto? Es una llaga gangrenosa, está como más cerca de eso, pero fíjense que cada una de estas está definida por la presencia de un parásito de una forma diferente. Entonces no es sencillo estar al frente de una planta con un síntoma para poder identificarlo. Si yo lo trato de una forma que no corresponde al parásito que le está atacando, pues no estoy haciendo absolutamente nada, ¿cierto? Bien, para mejorar un poco eso, ¿cierto? Necesitamos tener claridad acerca de la naturaleza del agente causal de los síntomas en una planta. Ya hablamos en que hay una serie de factores no bióticos que pueden producir síntomas en las plantas, fundamentalmente que no son causados por organismos vivos, ¿sí? Pues ustedes dirán, entonces un virus sí porque no es un organismo vivo. No, pero es que los virus están dentro de los complejos, dentro de los organismos biológicos. No vivo, pero es un organismo biológico. Pero hay algo muy importante en la forma en que se presenta unos síntomas producidos por factores abióticos, y es que estos no se esparcen entre las plantas, ¿sí? O sea, no todas las plantas presentan la misma sintomatología necesariamente cuando es una afectación abiótica. Por supuesto, si estamos hablando de una contaminación o una toxicidad por la presencia de un metal pesado en el agua, en el suelo, un tipo de químico que estamos aplicando o algo puede ser muy generalizado, pero usted sí, digamos, tiene un manejo diferencial de alguna forma de sus plantas, pues puede reconocer de que no hay una afectación por contacto, no hay una afectación por transfección dentro de su cultivo, y entonces eso le puede decir rápidamente que se trata de una enfermedad que no es producida por un organismo biológico, ¿sí? Por supuesto, los que nos interesan a nosotros en este caso son aquellos que son producidos por los parásitos, que son causados fundamentalmente por organismos vivos y que se esparcen entre las plantas. Los organismos vivos que hacen su ciclo completo en hospederos primarios normalmente tienden a producir una gran cantidad de elementos de transfección, ¿sí? Esporas, diferentes tipos de estructuras que permiten que el parásito se pueda propagar entre las diferentes plantas. Entonces, eso produce un efecto de foco, ¿cierto? O sea, la enfermedad comienza en un sitio o en diferentes sitios simultáneamente dentro de un cultivo, pero el foco va creciendo. Esa definición de crecimiento del foco en la presencia en un cultivo nos está mostrando fundamentalmente la presencia de un parásito, que es algo totalmente diferente a lo que sucede con fenómenos abióticos, ¿sí? Eso puede ser muy importante para que usted reconozca qué es lo que está sucediendo. Bien, con base en la naturaleza de la forma en que biológicamente se establece el microorganismo dentro de su cultivo, también podemos definir el tipo de enfermedad,
¿sí? Por ejemplo, si el organismo está afectando fundamentalmente las partes subterráneas de la planta, eso quiere decir de que va a atacar fundamentalmente las raíces. Normalmente estos parásitos están presentes en una forma activa en el sustrato que está creciendo la planta. Eso quiere decir de que de alguna forma pueden utilizar el sustrato para sobrevivir, ¿sí? Y pueden reproducirse y producir estructuras de infección dentro de ese sustrato. Eso es muy propio, por ejemplo, de los hongos, no tanto de las bacterias patógenas, pero sí de los hongos. Los hongos tienen esa tendencia a poder reproducirse dentro del sustrato y entonces de esa misma forma poder afectar a la planta que parasita. Pero también esto puede ser una forma de identificación de grupos de parásitos. Parásitos que afectan a la planta en un estado de su desarrollo, por ejemplo, durante la germinación. La mayor parte de los microorganismos que afectan las plantas durante la germinación son parásitos que no son muy especialistas, ¿sí? Sino que tienden a atacar a la planta en el momento en que ella es más sensible, cuando está germinando. Eso es muy propio de los mohos, ¿sí? Por supuesto, el ataque más importante se produce en la planta en la parte aérea. Con base en la ocurrencia o la distribución geográfica también podemos definir la actividad de un parásito que produce una enfermedad. Si la enfermedad es endémica, ¿eso qué quiere decir? Que solamente se produce en un sitio, ¿sí? En un grupo de plantas y que no se sale y está contenido dentro de ese grupo de plantas en una área geográfica, ¿sí? Entonces podemos hablar de una epidemia porque nace, aparece en un sitio, se esparce dentro de esa población de plantas, pero está contenida dentro de la población. Digamos que no tiene aparición de brotes en otras plantas, a menos de que, por supuesto, se estén desarrollando alguna actividad mecánica por parte de labores del hombre que está trayendo o dispersando las esporas de los parásitos. También puede ser una enfermedad de tipo epidémico, ¿sí? O sea, que presenta unos ciclos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los humanos, las gripas son epidémicas porque presentan unos picos, desaparecen cuando desaparecen las condiciones climáticas que favorecen la presencia de gripa y nuevamente reaparecen, y eso sucede también en el cultivo. Cuando llega la época de las lluvias aparecen una serie de parásitos que son propios de las condiciones climáticas que están imperando en ese momento, ¿cierto? Y desaparecen cuando esas condiciones cambian. La aparición de las lluvias, aumenta la humedad del ambiente, aumenta la humedad sobre la planta, aparecen algunos hongos, y eso desaparece cuando desaparecen las lluvias. También está el caso de las enfermedades esporádicas. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay una conexión directa entre estacionalidad, no se trata de ataques masivos, sino esporádicamente aparecen grupos de plantas en una región en donde se presenten este tipo de afectaciones. ¿Sí? Todas estas cosas, insisto, son muy importantes para definir el tipo de enfermedad que tiene la planta. ¿Por qué es tan importante definir esa enfermedad? Porque resulta de que la relación que existe desde interna, esa que les explicaba desde el punto de vista genético entre el parásito y el hospedero, ese tipo de relación se vuelve importante entenderla biológicamente, pero hay una cantidad de aspectos que están alrededor, aspectos biológicos y aspectos no biológicos que están influenciando el comportamiento de los genes de la planta y del parásito. O sea, el parásito, por ejemplo, es un testeador permanente de las condiciones climáticas. Por ejemplo, estos parásitos biotrófos que necesitan condiciones de humedad muy alta. Si la espora no testea el ambiente, por ejemplo, que se produjo rocío en las horas de la mañana, pues no todos los días del año se producen rocío o esa capa de agua sobre la superficie de la hoja en las horas de la mañana. Tiene que haber condiciones muy especiales, por ejemplo, bajas temperaturas y altas humedades. Cuando se produce esa condición, entonces aumenta la capa de agua en la superficie de la hoja, que nosotros llamamos el rocío, ¿cierto? Y en ese momento el parásito puede germinar. Si lo hace, si germinara, en el momento en que no hay rocío, pues no podría desarrollar el fenómeno de la infección, ¿cierto? Y no se daría el parasitismo. Entonces, el parásito permanentemente está testeando
su exterior, ¿sí? Para hacerlo en el momento que es adecuado. Sí, fíjense ustedes que entonces el mecanismo, la relación que existe entre el contenido genético para propiciar el fenómeno de parasitismo está altamente influenciado por condiciones externas, biológicas y abióticas, ¿sí? Bien, con base, por ejemplo, en la extensión de la infección, tenemos enfermedades que son localizadas, que afectan solamente una parte de la planta, ¿sí? Los que cultivan flores saben muy bien de que los pétalos de las flores son muy sensibles a una cantidad de hongos y de mohos que afectan, sí, de bacterias también, insectos también que afectan, pero la planta, por ejemplo, cuando está en capullo cerrado, ¿sí? No es afectada por este tipo de parásitos. Entonces, si nosotros dejamos, por ejemplo, sabiendo eso, dejamos flores abiertas en nuestro cultivo, pues simplemente le estamos dando pan a los parásitos para que se desarrollen. Eso es una medida muy importante. Fíjense cómo hay que correlacionar todos estos elementos de conocimiento biológico con lo que está sucediendo en el campo. Entonces, en este caso particular del cultivo de flores, yo tengo que ser muy prudente en el manejo del corte, si son flores de corte, en el manejo del corte, sí, haciendo un seguimiento muy estricto de las condiciones climáticas que favorecen el desarrollo de algunos parásitos y a su vez el desarrollo de la planta en el momento en que yo debo hacer el corte para no permitir la exposición, por ejemplo, de pétalos de las flores que van a permitir el desarrollo de los parásitos produciendo fenómenos epidémicos en el interior del cultivo. La enfermedad puede ser entonces localizada o puede ser sistémica. El problema de la sistemicidad de la enfermedad es que si es externa esa sistematicidad, pues es fácil de definir, pero cuando es interna no es fácil de definir, porque todo el proceso de infección se está produciendo en el interior de la planta y no necesariamente los síntomas se van a ver reflejados externamente, ¿sí? Bien, de acuerdo con la duración tenemos los parásitos temporales, ¿sí? Ya sea por fenómenos estacionales, o por fenómenos del desarrollo de la planta. Los parásitos permanentes, o sea, siempre están permanentes en el cultivo independiente de los diferentes estados de desarrollo de la planta. En especial las bacterias, sí, son muy resilientes en este sentido, o sea, la bacteria permanece permanentemente ahí. Es muy difícil sacar una bacteria cuando se ha instaurado en un cultivo. Entonces a usted le toca o rotar el cultivo o hacer una mejora de su suelo de alguna forma, ¿sí? Tratando con algún tipo de biocida, pero erradicar una bacteria, empezando porque usted no puede aplicar antibióticos, ¿sí? Y tratamientos como metales pesados, cobres, todas esas cosas normalmente pues no tienen el rendimiento. Entonces estas bacterias tienen la capacidad de permanecer, ¿sí? Y si forman estructuras de resistencia, pues peor, porque si usted cambia el ciclo o el tipo de planta que está cultivando, pues a pesar de eso se va a presentar el parasitismo. Bien, por supuesto que hay parásitos periódicos, o sea, que solamente con las condiciones se presentan y son esporádicos. De acuerdo con el hábitat de crecimiento del parásito en el hospedero, podemos tener ectoparásitos y endoparásitos. Ectoparásitos si están en la superficie externa del hospedero y endoparásitos si están en el interior del hospedero. Y de esos tenemos parásitos intracelulares, intercelulares o incidentales, ¿sí? O sea, parásitos que logran desarrollarse en el interior de las células. Algunos pueden matar la célula, otros no necesariamente la tienen que matar, ¿sí? Pueden sobrevivir manteniendo la célula viva. Intercelulares que viajan a través de los espacios intersticiales de las células y se desarrollan en estos espacios consumiendo los nutrientes y las sustancias que de alguna forma las células, los líquidos extracelulares están manteniendo, o incidentales en que lo podemos encontrar intracelular o extracelular. Tenemos también los parásitos o las enfermedades que se están produciendo de acuerdo con la especificidad del parásito, ¿sí?
Ya hablábamos anteriormente sobre eso. Hay parásitos que son específicos de una planta y hay parásitos que no son específicos. Eso sí es muy sencillo de entender. O de acuerdo con el grado de parasitismo, hay una cantidad de clasificaciones, pero las dos más generales son los parásitos que son facultativos y los parásitos que son obligados. El facultativo quiere decir que puede vivir a expensas del hospedero o no, ¿sí? Y que el hospedero puede estar muerto o vivo, ¿sí? De alguna forma él sobrevive o puede sobrevivir sobre el sustrato de ese hospedero, ¿sí? Y por supuesto el obligado es que el parásito solamente se puede desarrollar en el interior de un organismo vivo, ¿sí? Lo parasita, pero si cuando muere el organismo, normalmente tiene la tendencia a esporular rápidamente, sí, completar su ciclo antes de que se termine el ciclo de vida del hospedero. Perdón. De acuerdo a la patogenicidad, entonces ese es uno de los aspectos más importantes e interesantes, ¿sí? Después podemos hablar un poco sobre eso, y tenemos parásitos que son patogénicos en el sentido en que, fíjense que la actividad de parasitismo no necesariamente puede producir patogenicidad. La patogenicidad es cuando se representan unos síntomas o se presentan unos síntomas, ¿sí? Parásitos patogénicos es porque producen síntomas, que es la suma de los fenómenos de respuesta biológica del parásito y del hospedero. Y tenemos parásitos no patogénicos. Está viviendo a expensa del hospedero, pero no está produciendo síntomas. Estos parásitos a veces pueden tener comportamiento patogénico y no patogénico, dependiendo o de la variedad de la planta o de las condiciones estacionales. Parásitos que se establecen no patogénicamente durante una estación, cuando se presentan las condiciones climáticas propicias, se vuelven patogénicos y esporulan hacia el exterior, ¿sí? Esos cambios de actividad están mostrando algo, diferentes estrategias de adaptación, diferentes estrategias de adaptación de la patogenicidad, del fenómeno de parasitismo, de supervivencia, por supuesto, en ambientes hostiles, porque el parásito también se está exponiendo a los ambientes hostiles, ¿sí? La misma presencia de condiciones variables dentro del cultivo está haciendo que el parásito también modifique su comportamiento, ¿cierto? Bien, entonces esto es un gran resumen. Yo normalmente acostumbro a hacer un pequeño break, ¿sí? Cuando son 2 horas de clase, entonces ya vamos a hacer un corto break, pero quería hacerles esto fue un resumen de muchas cosas que ustedes, yo sé, la mayor parte de ustedes entiende, comprende y conocen perfectamente, pero es muy importante que tengamos en cuenta eso, porque cuando nos metamos a hablar acerca de los fenómenos moleculares, ustedes lo van a encontrar un poco árido, ¿sí? Pero entonces lo que yo quiero es mostrarles a ustedes cómo ese conocimiento acerca de los mecanismos moleculares de respuesta a la presencia de los parásitos por parte de las plantas y los mecanismos de parasitación, si el conocimiento de eso es lo que nos está a nosotros colocando en la posición de entender, ¿sí? Que realmente a los parásitos no podemos acabarlos, si tenemos es que combatirlos de alguna forma y convivir con ellos, pero convivir de la mejor forma, ¿sí? La FAO habla de que en los últimos años los parásitos están comiéndose entre el 45 y el 60%, oigan eso, el 60% de lo que producimos los humanos, dependiendo del país, por supuesto, y el estado de desarrollo económico del país, ¿sí? Pero lo menor es entre el 40 y 45% de lo que se comen los parásitos. O sea, si nosotros lográramos disminuir ese 40-45% a un 20%, ese 20-25% que estamos rescatando de lo que se comen los parásitos podría solucionar muchos problemas de las economías de los países pobres y emergentes, ¿sí? Entonces esto no es un tema trivial, es todo lo contrario, es un tema que cada vez cobra más importancia para tratar de entender esta relación. Entonces, lo que hemos visto fundamentalmente es que es una enfermedad en una planta, ¿sí? Producida por diferentes agentes biológicos y produciendo una serie de síntomas sobre los cuales nosotros definimos una serie de enfermedades que están producidas por algunos tipos diferentes de organismos. Espero que esta introducción les haya servido, ¿sí? Para que podamos entrar profundamente en el conocimiento acerca de qué es una enfermedad.
y esa relación entre el hospedero y el parásito. Bien, voy a hacer entonces un break aquí de 10 minutos, si les parece a ustedes, ¿sí? O la organización del diplomado, si está de acuerdo o no está de acuerdo, 10 minutos de receso, ¿sí? Y entramos a la siguiente parte. Cambiar un poco de el tema. Bien. Vamos a hablar ahora sobre los modelos de los procesos de parasitación, ¿sí? Aquí Doctor, voy a disculpe, si puede ampliar su pantalla. Ok, perfecto. Ya. Aquí voy a comenzar a utilizar una serie de términos que pues sé que no son de común uso de la mayor parte de ustedes, pero voy a tratar de explicárselos y voy a tratar de hacerlo de la forma más sencilla para que podamos entendernos, ¿vale? Permítame un momento. Ya. Ok. Entonces, ¿cómo logra? Pues ustedes ya se han dado cuenta de que tiene que haber tiene que haber un reconocimiento por parte del parásito, el tipo de hospedero que él va a infectar. Pero ¿cómo se produce ese fenómeno de infección? Esos son mecanismos realmente bien complejos, porque como les he comentado, ¿sí? El parásito no se puede desgastar en una actividad de infección que no vaya a ser fructífera o de alguna forma que no vaya a producir algún resultado. Entonces, si él falla en ese mecanismo biológico de la parasitación, pues entonces va a perecer, ¿sí? Una vez que una partícula de reproducción, sea una espora, ¿sí? Sea el organismo directamente, comienza ese fenómeno de parasitación, no hay vuelta atrás, ¿sí? O él logra triunfar en la parasitación o va a desaparecer, ¿sí? Entonces estos son mecanismos muy finos en los cuales se producen una serie de fenómenos. El primer fenómeno tiene que ser el reconocimiento, ¿cierto? En ese fenómeno de reconocimiento se da fundamentalmente porque el parásito tiene una serie de receptores. Cuando yo hablo de un receptor, estoy hablando de una proteína que está o en la superficie de la célula que comienza este fenómeno de parasitación o está en el interior del citoplasma de esa célula. Pero tiene que estar en algún sitio ese receptor. Esos receptores en términos generales son proteínas. Estas proteínas logran reconocer en ese ambiente, ¿sí? La presencia de algunos elementos que identifican claramente y desde el punto de vista químico el hospedero. Entonces, por supuesto, como parte de la actividad biológica de un organismo como lo es una planta, las plantas tienen un metabolismo primario como lo tenemos todos los organismos unicelulares y pluricelulares, un metabolismo primario, que ese metabolismo primario es responsable por las actividades básicas biológicas que tiene el organismo, como son respiración, ¿sí? Asimilación, excreción, eso es un metabolismo básico, basal, ¿cierto? Y las plantas son muy ricas en metabolismos secundarios. En el metabolismo secundario se producen una gran cantidad de sustancias y por eso ustedes saben de que las plantas pues son nuestra fuente principal de compuestos que utilizamos para una gran cantidad de cosas en la actividad humana, precisamente porque las plantas tienen un metabolismo secundario muy activo y producen una gran cantidad de sustancias que tienen diferentes caracteres químicos, ¿sí? Fenoles, quinonas, terpenos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esas sustancias que se están produciendo como responsables por culpa del metabolismo secundario de las plantas pueden ser identificadas claramente por el parásito, ¿sí? Para saber qué está en el organismo apropiado para comenzar su fenómeno de parasitación. Después vamos a utilizar una palabra porque la palabra de licitación se puede utilizar tanto para la recepción de señales químicas, como es el caso del parásito recibiendo estas señales del metabolismo secundario de la planta para identificarla, como la planta
productos del metabolismo secundario o primario de la actividad de parasitación en el caso del parásito. Entonces, en la germinación, ¿sí?, se produce una vez que los receptores de esas sustancias químicas que le están diciendo al parásito que evidentemente está en la planta que corresponde para comenzar la parasitación, se activa todo el fenómeno de la germinación. En la germinación, por ejemplo, si estamos hablando, como este caso, de una espora, pues entonces hay un crecimiento de un tubo de germinación que va a comenzar a producir una serie de sustancias que van a iniciar el proceso de invasión. La invasión es algo bastante complejo desde el punto de vista molecular, ¿sí? Porque se tienen que activar una cantidad de genes en el parásito que van a producir sustancias que van a facilitar esa invasión, ¿sí? El parásito se va a encontrar con diferentes barreras. Una barrera primaria, que es una barrera mecánica, la presencia de las paredes celulares de las células de las plantas. Ustedes saben que las plantas tienen paredes primarias y secundarias, y las paredes secundarias normalmente tienen una serie de sustancias que las hacen muy rígidas y muy fuertes desde el punto de vista químico, ¿cierto? Celulosas, semicelulosas, etcétera. Y esas sustancias normalmente ofrecen una barrera mecánica para la penetración de los parásitos. Entonces el parásito tiene que activar toda una batería de enzimas, en este caso, que logren destruir esa barrera primaria para poder penetrar en el interior de la planta. Ahora, muchos parásitos no necesitan esos mecanismos de parasitación, sino que entran a través de aberturas naturales o no naturales. Una abertura no natural, pues, es una herida. Una abertura natural es un estoma. Entonces pueden penetrar a través de esos mecanismos, pero eso no evita de que el parásito tiene que activar todo su, perdón, mecanismo de germinación para poder penetrar estas estructuras, ¿sí? En este caso, por ejemplo, de este parásito que podría ser un hongo biotrófo, se produce la formación de un ostorio, ¿sí? El ostorio es una estructura que contiene una serie de elementos, ¿sí? Inicialmente el apresorio, como su nombre lo indica, se pega como una ventosa a la célula, ¿sí? Y ese apresorio tiene una serie de mecanismos mecánicos de generar presión, por supuesto son presiones hidrostáticas, ¿sí? Que favorecen la relación entre la membrana del parásito con la membrana con las paredes de la célula, y favorece entonces esta relación. Aquí se tienen que activar una serie de mecanismos, ¿sí? Que van a agredir directamente la pared de la célula, ¿sí? Y como les digo, pues toda esa batería de enzimas se reconoce como factores de virulencia. Estos factores de virulencia son supremamente importantes porque ellos, a su vez que están sirviéndole al parásito para descomponer los elementos de la barrera primaria mecánica de las células de la planta, también son útiles para la planta en el reconocimiento. Si la planta tiene, ¿sí?, receptores de esos factores de virulencia, fíjense ustedes cómo identificar inicialmente la presencia del parásito. Si no tiene receptores que localicen e identifiquen los factores de virulencia, pues no va a reconocer el ataque del parásito. Aquí se produce una serie de fenómenos que son bastante complejos, porque una vez que se activan los factores de virulencia, ¿sí? O sea, todas estas proteínas que van a degradar enzimáticamente los componentes de la pared secundaria y primaria de las células, ¿sí? También se están produciendo a su vez una serie de sustancias que tienen como propósito inhibir los mecanismos de respuesta de la planta. O sea, fíjese que el parásito está haciendo dos cosas simultáneamente. Una, está activando todo el mecanismo de parasitación desde el punto de vista molecular, y dos, está produciendo sustancias que eliminan la actividad de respuesta. ¿Por qué? Porque, como les decía, digamos, una barrera primaria de defensa de la planta, sí, es la presencia de la pared. Pero una vez que la planta reconoce que un parásito la está atacando, se activan los mecanismos,
¿sí? Los mecanismos de respuesta primaria a la presencia del parásito. Y dentro de esos mecanismos hay cosas muy sofisticadas, como son, por ejemplo, la activación de una serie de canales de transporte de iones, ¿sí? Vamos a ver rápidamente eso en un momento, pero fíjense cómo la planta, si reconoce, activa eso. Entonces, el parásito, como un mecanismo de prevención de la activación de esos procesos de respuesta primaria de la planta, lanza unos efectores, y por eso se llaman así, porque afectan el mecanismo de respuesta de la planta, lanza unos efectores simultáneamente que va a detener la respuesta primaria de la planta. Entonces, esta relación que se está estableciendo aquí entre la producción de los factores de virulencia, los efectores, el reconocimiento de los factores de virulencia y la actividad de estos efectores, ¿cierto?, en el interior de las células va a determinar si se produce o no el mecanismo de parasitación. O sea, si hay una invasión, porque aquí se puede detener la cosa y puede no prosperar, ¿sí?, quedarse acá, ¿sí? Y, proseguir. Si el parásito logra que los factores de virulencia le permitan penetrar las barreras mecánicas de la planta y poder invadirla, pues entonces aparecen una serie de fenómenos que tienen que ver con la relación metabólica de nutrición del parásito, su desarrollo, su crecimiento y pues por supuesto comenzar a cumplir con su ciclo de vida. Bien, este mecanismo se llama el mecanismo de compatibilidad, ¿sí? Es un poco curioso que se llame de compatibilidad. ¿Por qué? ¿Eso qué quiere decir? Que el parásito es compatible con la planta. Al ser compatible con la planta, se produce la parasitación, ¿sí? En el caso contrario, la incompatibilidad es cuando la planta logra reconocer, ¿sí?, de alguna forma, la presencia de los factores de virulencia del parásito o la presencia de los efectores, ¿sí? Y entonces toma medidas que contrarrestan la actividad de los factores de virulencia y la actividad de los efectores, y en ese caso, la inhibición de los factores de virulencia, pues entonces lo que va a evitar es la parasitación. Y entonces en ese caso hablamos de que el fenómeno es incompatible. Sí, o sea, el parásito no pudo desarrollar su actividad de parasitación. Pero digamos que eso en términos generales es lo... No quiero en este momento hablarles sobre las PAM y algunos que las conocen, las PRPs, porque pues más adelante se las voy a mencionar, ¿sí?, cómo funcionan, pero quiero que ustedes entiendan de que, digamos, hay una forma en que el parásito puede activar los genes responsables de ese fenómeno de la parasitación y cómo la planta también, si lo reconoce, puede evitar ese proceso de parasitación. Pero la cosa no es tan sofisticada, ¿no? O sea, digamos que tiene un grado de conocimiento bastante profundo, pero no es tan sofisticada. Es la activación de unos genes que conducen a que se habiliten unas proteínas que van a romper, agredir, degradar las paredes, las cutículas de las hojas, la pared primaria y pared secundaria para poder penetrar al interior de la célula, consumir la célula o sobrevivir por fuera de la membrana celular, pero parasitando a la planta, ¿sí? Entonces, no es tan complicado, realmente se puede entender de una forma muy sencilla. Bien, eso nos lleva a algo que durante muchos años pues ha sido el dolor de cabeza de los fitopatólogos moleculares, y es tratar de entender las interacciones. Fíjense que en la gráfica anterior les mostraba yo, de aquí en adelante nos vamos a relacionar es a través de este tipo de cartoons, ¿sí?, de dibujitos, porque por supuesto no puedo mostrarles directamente la interacción de los genes en términos de la actividad de las proteínas y todas esas cosas, como se hace en la fitopatología normal de ver una planta, una hoja, una raíz, pues no lo puedo hacer aquí, entonces tengo que utilizar estos dibujitos. Pero durante muchos años hemos tenido el problema de tratar de interpretar esa interacción que hay entre los genes del parásito y los genes de la planta, ¿sí?, entre unos genes de patogenicidad y unos genes de resistencia.
En algunos momentos hablamos acerca de que esa interacción gen por gen era una interacción en una sola dirección, ¿sí? Hoy en día sabemos que eso no es así, que son en múltiples direcciones, o sea, un mismo gen puede activar o desactivar, ¿sí? Diferentes vías metabólicas que conducen al proceso de parasitación, y a su vez la planta tiene diferentes genes que utilizan o las mismas vías o vías diferentes para poder responder, ¿sí? No es un gen de resistencia, un gen de avirulencia, ¿sí? Que le permite responder a la planta. Bien, entonces, pero digamos que el esquema general, para que lo entiendan la mayor parte de ustedes, ¿sí? Me disculpo con los conocedores, pero es una relación sencilla entre unos genes de resistencia que aparecen como R mayúscula o unos genes de susceptibilidad que aparecen como R minúscula. Este tipo de representación es cuando hablamos de alelos, ¿sí? O sea, secuencias génicas únicas, un gen, ¿sí? Un gen que habilita para resistencia y un gen que, siendo el mismo tipo de gen, pero que no está activo, ¿sí? O recesivo, pues entonces deshabilita la resistencia y vuelve la planta susceptible. Pero, ¿qué sucede? Para que se dé esa relación de respuesta de la planta, es necesario de que el parásito también presente sus estrategias. Y las estrategias, en este caso, para poder establecer la relación gen por gen, son de avirulencia. Hay unos genes que se llaman los genes de avirulencia. ¿Por qué? Porque avirulencia. A normalmente en griego significa falta de. ¿Sí? Entonces podríamos interpretar la palabra como falta de virulencia. No es que le falte virulencia, sino que estos genes son de fácil reconocimiento por la planta. Entonces, recuerden ustedes de que los organismos tienen receptores tanto al lado y lado, ¿no? O sea, tanto en el parásito como en la planta hay una serie de receptores. Si la planta tiene un receptor, que a su vez es un gen de resistencia, un gen de resistencia, en este caso dominante, puede reconocer, ¿sí?, la presencia de una sustancia metabólica o de una proteína producida por un gen de avirulencia. Si la planta lo reconoce, entonces la relación es incompatible y no se produce la enfermedad porque la planta responde. La planta reconoce la presencia del factor de avirulencia, ¿sí? En otro caso, diferente a este que les estoy presentando inicialmente, la planta no logra reconocer y se produce compatibilidad, o sea, se produce una enfermedad. ¿Y cuáles son esos casos? Tengo un gen de resistencia dominante, fíjense ustedes que es el mismo del primer caso, pero el gen de, perdón, la proteína o el metabolito que es reconocido por esa proteína no se está produciendo por parte del parásito porque ese gen de avirulencia es recesivo, no se está produciendo, ¿sí? En el parásito. Entonces, al no producirse, la planta no lo reconoce y el parásito puede invadir la planta, ¿sí? Bien, en el otro caso tenemos el gen de la resistencia, ¿sí?, que es recesivo, o sea, no se está produciendo. Esta proteína, al no estar presente, pues así esté el gen de avirulencia dominante del parásito, pues no está siendo reconocido, luego se va a producir enfermedad. Y en el último caso, tenemos el gen de resistencia recesivo, no se está produciendo la proteína de reconocimiento, y tenemos el gen de avirulencia que tampoco se está produciendo. O sea, ninguno de los dos se está produciendo, luego no hay un reconocimiento del parásito por parte de la planta, luego es una relación compatible y se produce enfermedad. Este modelo de trabajo ha sido un modelo muy importante porque la mayor parte de los genes, muchos de los genes que responden a los fenómenos de patogenicidad, ¿sí?, y de resistencia o de susceptibilidad, tienen este comportamiento de interacción gen por gen, ¿sí? Entonces, esto no es lo que domina hoy en día el concierto de la información genética tanto del parásito como de la planta, pero sí es un modelo muy valioso para poder
digamos, introducirnos en cómo responde y reconoce la planta y cómo responde y reconoce el parásito para iniciar este mecanismo de patogenicidad. Yo espero no haber sido demasiado elaborado en la presentación de esta parte. Me interesa que ustedes entiendan y que les quede claro que esto es una confrontación de genes, ¿sí? Por supuesto que los genes de virulencia, sí, se podrían presentar en una relación gen por gen, pero para establecerlo desde el punto de vista más purista, sí, se hace utilizando los genes de virulencia del parásito y los genes de resistencia de la planta, que son los que reconoce para iniciar, como se les mostraba aquí, en los mecanismos iniciales, los factores de virulencia, son estos genes de virulencia. Bien. Entonces, esto quiero cerrar, sí, esta parte de acá la quiero cerrar presentándoles a ustedes este modelo general de actividad molecular, ¿sí? Mucha gente se asusta un poco y se escandaliza cuando escucha hablar acerca de los temas moleculares, pero yo pienso que es un tema más de prevención que de complejidad. O sea, realmente no es que se trate de cosas demasiado complejas. Son cosas sencillas que por supuesto tienen un grado de dificultad, pero la comprensión de este tipo de cosas nos acerca más hacia entender qué es lo que está sucediendo en estos fenómenos de parasitación. Entonces, por eso quiero hacerlo de esta forma. Este es un modelo muy sencillo de un mecanismo de algo muy importante que sucede en todos los organismos vivos, ¿no? Que es la traducción de señales. ¿Y qué es la traducción de señales? Mire, cuando estamos aquí en esta gráfica, en la parte superior, en el reconocimiento, hay una traducción de señales por parte del parásito. ¿Por qué? Porque las señales que están llegando directamente no son las que van a producir la actividad de los factores de virulencia. Tiene que haber una traducción de esas señales. Y las señales que está recibiendo aquí la planta por parte de la presencia de los factores de virulencia y los afectores, ¿sí? No son los que van a producir directamente la respuesta de la planta. Tiene que haber una traducción de señales. Ese mecanismo de traducción de señales es supremamente importante. Entonces, los organismos traducen las señales, ¿sí? De tal forma que no solamente las traducen a un lenguaje químico diferente, ¿sí? En el interior de las células, sino que amplifican las señales. Entonces, esa traducción de señales es un mecanismo supremamente importante dentro de esta iniciación de la respuesta de defensa de las plantas. Bien, todo comienza entonces con la presencia, por supuesto, de los elicitores del patógeno. Ya dijimos que estos elicitores son una serie de sustancias que pueden ser producto del metabolismo primario o secundario del patógeno, ¿sí? O los mismos factores de virulencia, ¿cierto? Por supuesto, tiene que existir unos receptores que ya dijimos que son unas proteínas en la superficie de las células o en el interior de las células, ¿cierto? Y que van a poder reconocer la presencia del elicitor, ¿cierto? Si no se reconoce, se produce compatibilidad y entonces incompatibilidad y entonces no se va a producir la respuesta. Se necesita que el receptor entonces reconozca. ¿Qué sucede desde el punto de vista molecular cuando se activa un receptor? El receptor se activa cuando se une la molécula que tiene capacidad de ser reconocida por el receptor. El receptor se activa. Normalmente lo que ocurre cuando un receptor de estos se activa es que se producen fenómenos químicos muy sencillos, elementales. Y uno de esos fenómenos elementales es la fosforilación. Miren, la fosforilación es la llave maestra en las células para cambiar, prender y apagar cosas, ¿sí? Si yo quiero prender y apagar switches en el interior de las células, prender y apagar switches que cambian la actividad metabólica de una célula, lo hago a través de procesos de fosforilación. ¿Qué es la fosforilación? Es cuando un grupo fosfato es PO4, ¿sí? Es un grupo fosfato que ustedes utilizan para los agrónomos para fertilizar el suelo. Esos grupos fosfato se pegan o se despegan de las proteínas como los receptores. Ese fenómeno se llama fosforilación y desfosforilación.
Y ese mecanismo de fosforilación y desfosforilación es una llave maestra para prender y apagar procesos metabólicos en el interior de las células, ¿sí? Entonces, el mecanismo de fosforilación lo que hace es cambiar la actividad de ese receptor, que a su vez va a influenciar, normalmente porque los receptores a su vez son fosforilasas, ¿cierto? Va a cambiar la actividad de otras proteínas. Entonces, fíjense cómo está traduciéndose la señal al interior de la célula y se está amplificando, ¿sí? Uno de esos mecanismos que se activan, los mecanismos de respuesta primaria de la célula, por ejemplo, es la activación, de canales iónicos. Estos canales iónicos, cuando son fosforilados por la actividad de algunas quinasas, las quinasas son un grupo de proteínas que fosforilan, ¿sí? Estas quinasas se activan cuando el receptor se activó. Estas quinasas entonces cambian la actividad de estos canales y se produce un flujo de iones. Estos flujos de iones son supremamente importantes, en especial en la interacción con bacterias y hongos, ¿sí? Porque resulta de que estas células son muy sensibles a las variaciones de iones, en especial de iones cloro, sodio, potasio, magnesio, en el espacio extracelular. Y en términos generales, si el parásito no es específico, normalmente se detiene el mecanismo de virulencia por la simple salida de estos iones, ¿sí? Entonces, cambian los potenciales osmóticos del medio extracelular y al cambiarse esos potenciales osmóticos se produce, por ejemplo, pérdida de turgencia en el interior de la célula de un apresorio o en el interior de una bacteria que está intentando parasitar la superficie de una célula. Entonces, estos flujos de iones son supremamente importantes, ¿sí? Otro ejemplo de actividad de traducción de señales por parte de la resección, ¿cierto? Es la activación de oxidasas. Las oxidasas son un grupo de enzimas que lo que hacen es aumentar el número de oxidación de algunas sustancias y producir lo que se llaman las sustancias ricas en oxígeno. Esas sustancias ricas en oxígeno, por ejemplo, son peroxidasas, ¿sí? Peroxinas, perdón. Me disculpo, pero estoy un poco afectado de la garganta y pues el frío está molestándome más. Pero entonces, bien. Esta, por ejemplo, es la NADPH oxidasa, es una nicotinamina de nindifosfooxidasa, ¿sí? Es una proteína que produce, por ejemplo, peróxido de hidrógeno, ¿sí? O especies reactivas de oxígeno. Esas especies de reactiva, como el peróxido de hidrógeno, es una sustancia que puede oxidar fuertemente la materia orgánica. Entonces, que la superficie, por ejemplo, de las paredes de los hongos y de las paredes de las bacterias están hechas con una serie de polímeros, quitinas en especial, y estas, al ser oxidadas, cambian su estructura y al cambiar su estructura se vuelven impermeables, por ejemplo, para el transporte de iones o el transporte de sustancias necesarias para el fenómeno de parasitación, como parte del mecanismo primario de respuesta. Entonces, esto es supremamente importante. Esto es solamente un ejemplo de cómo se inicia ese mecanismo de defensa, perdón, a la presencia del parásito. Este es el mecanismo primario, pero se activan dentro del fenómeno de la traducción de señales. Fíjense que la traducción de señales tiene diferentes pasos, ¿no? Aquí hubo la activación de los mecanismos primarios de respuesta, pero también van a ver la activación de unos mecanismos secundarios. ¿Qué quiere decir que se activen mecanismos secundarios? Que ahora, ¿sí? Unos elementos de señalización van a ir hasta el interior del núcleo de las células y van a activar factores de transcripción. ¿Qué son estos factores de transcripción? Como su palabra lo indica, la transcripción, ¿sí? Es la conversión de la información del DNA en RNA mensajero. Y ese RNA mensajero sirve para sintetizar proteínas que van a servir para la síntesis de enzimas de metabolismo secundario que van a producir sustancias de respuesta secundaria, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí se está produciendo una traducción de señal muy importante para la respuesta secundaria, ¿cierto?
y se está produciendo una amplificación también de esa señal. Entonces, se van a producir o se van a activar los genes de defensa secundaria que van a producir, por ejemplo, mecanismos de respuesta secundaria muy complejos, como son la producción de las alexinas, ¿sí? A través de una serie de metabolitos, el ácido salicílico, el ácido jasmónico, que van a activar la producción de alexinas, y ustedes saben que las alexinas es un grupo bastante amplio de compuestos fenólicos que a su vez afectan el desarrollo y crecimiento de los microorganismos, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo de cómo funcionan los mecanismos de activación de la respuesta, pero vamos a profundizar un poco más en las próximas clases sobre esto. Simplemente lo quiero utilizar como un abrebocas para lo que vamos a ver en la próxima clase. Bueno, ya se está acercando el final de esta clase. No sé si hay alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy que les gustaría resolver. Podemos utilizar estos pocos minutos que nos quedan para resolver preguntas. Si alguien tiene una pregunta. O se entendió todo o se entendió muy poco, como dicen los profesores cuando le preguntas. No, yo sé que hay preguntas, pero de pronto no se animan a hacerlas. Siéntanse en plena libertad de hacer preguntas. ¿No hay nada? Bueno, ok, perfecto. Después, no se preocupen, después en las otras clases, si tienen alguna pregunta, si algo no quedó claro, con mucho gusto se las puedo atender. O ustedes pueden escribirme a mi correo electrónico y con mucho gusto les puedo responder, ¿sí? Voy a darles una bibliografía, ¿sí? Realmente es un grupo de artículos, son poquitos, como ustedes siguen viendo aquí mi pantalla. Permiso, profe, acá tiene en el chat, tiene algunas preguntas, dice Carlos Leo. Profe, ¿puede ampliar la información de la transcripción? Perdón, el mecanismo de transcripción. Ok. Bien, miren. Desde el comienzo hemos hablado acerca de los fenómenos de que relacionan la actividad de los parásitos y de los hospederos, ¿cierto? Todos esos fenómenos, todas esas características que tiene esta relación hospedero-parásito tienen un fundamento, ¿cierto? Y ese fundamento es el contenido genético que tiene tanto el hospedero como el parásito. Bien, ¿cómo se refleja ese contenido genético biológicamente hablando? Como el contenido genético está contenido en unas moléculas que ustedes saben muy bien, que es el DNA, es el material genético básico de los organismos. Por supuesto que hay organismos que tienen RNA como material genético, pero no revolvamos demasiado la cosa. En términos generales es el DNA, ¿cierto? Entonces, el DNA como tal no tiene la información para poder sintetizar las proteínas que necesita el organismo, que a su vez las proteínas son las que producen el metabolismo en las células, ¿no? Todo el metabolismo está controlado por proteínas. Por supuesto, hay proteínas que hacen parte de las estructuras fundamentales de una célula, de las membranas, de los diferentes organelos, etcétera. Pero las proteínas son las que establecen el metabolismo, y el metabolismo, como ya les expliqué, primario y secundario. El primario es lo importante para desarrollar las funciones de vida de ese organismo. Entonces, todo
absolutamente todo el metabolismo, sí, está determinado por la presencia de proteínas. La síntesis de proteínas se produce en los ribosomas y a su vez la información para la síntesis de proteínas la trae el RNA mensajero. El RNA mensajero es muy famoso hoy en día porque todas estas vacunas que se están produciendo de última generación realmente son RNA mensajero, metido dentro de unas bolitas de grasa o liposomas que sirven como medio de transporte para las células. En especial en las células animales, estas bolitas de grasa, estos liposomas, expresan unos receptores que les permiten unirse a las células y ser reconocidos por las células. Entonces, son incluidos rápidamente en el interior de las células y esos RNA mensajeros sintetizan para proteínas. Pero bueno, me desvié. Aquí el cuento es que las proteínas se sintetizan con base en la información de los RNA mensajeros, ¿cierto? Por eso se llama así RNA mensajero. Y los RNA mensajeros se sintetizan en el interior de los núcleos a partir de la información de las secuencias génicas o de los genes en un fenómeno que se denomina transcripción. Entonces la transcripción, pues, ¿por qué se llama transcripción? Porque estoy transcribiendo la información del lenguaje de DNA al lenguaje de RNA. Hay diferencias químicas entre la molécula de DNA y la molécula de RNA, ¿sí? Entonces, yo transcribo la información. Después la traduzco, esa información del RNA mensajero, a las proteínas en los ribosomas. Entonces, fíjense cómo la activación de los factores de transcripción es supremamente importante. ¿Por qué? Porque estos factores son o proteínas o secuencias génicas en forma de RNAs pequeños que tienen la capacidad de activar todo el mecanismo de transcripción de algunos genes. Y esos genes son los que fundamentalmente van a producir las proteínas que activan el metabolismo de producción de las sustancias que van a producir la respuesta de la planta, ¿sí?, a la presencia del parásito. Espero que pues esta corta explicación haya sido lo suficiente para entender qué es una transcripción y cuáles son los factores que afectan. Por supuesto, la presencia de los factores de transcripción hacen que la respuesta, por ejemplo, aquí sea, por ejemplo, cuando tengo un gen de recesivo, de resistencia, es que tengo un factor de transcripción que no se está transcribiendo, perdón, que no se está produciendo. En términos generales, que no se está transcribiendo. O sea, esta secuencia génica de este gen de susceptibilidad no se traduce en una proteína que vaya a activar la expresión de un gen de resistencia, ¿sí? Entonces, estos factores de transcripción son muy importantes, por ejemplo, en la explicación de la actividad o de la interacción gen por gen en los parásitos, ¿no?, y los hospederos. No sé si fue suficiente o ampliamos un poco más o hay otra pregunta. Dice, excelente profe, pero deseaba que ampliara la información relacionada al mecanismo de transcripción. Pero discúlpame, es que no te escucho muy bien. ¿Me puedes hablar un poco más? Sí, dice igual Carlos, excelente profe, pero deseaba que ampliara la información relacionada al mecanismo de transcripción asociados a los factores que activan la expresión de genes de defensa. Otra vez, no esto. Carlos. Puedes habilitar el micrófono si lo desea. Carlos, habilite su micrófono y me hace la pregunta porque no estoy entendiendo la pregunta. Carlos. Bueno. Si quieres, profe, puedes abrir el chat. No, si ya estoy viéndolo aquí.
Ok. Dice, relacionada con los mecanismos de transcripción asociados a los factores que activan la expresión de genes de defensa. Sí, es lo que acabo de explicar. No sé, Carlos, usted está, es que, no, pues usted está ahí, pero no, ¿por qué no activa su micrófono? A ver si pues la explicación que le di fue suficiente o quiere algo más. Carlos. Bueno, sí, porque pues en términos generales lo que le acabo de responder es lo que él está preguntando. No puede hablar por el micrófono. Ok, listo. Ok, sí, no sé si fue suficiente a ver, insisto en que el mecanismo de transcripción asociado a los factores que activan la expresión. ¿Qué es un factor de activación de expresión? Nuevamente, ¿sí? Digamos que hay una serie de proteínas que son necesarias para activar la transcripción de los genes de resistencia. ¿Sí? Esas proteínas se les denomina inductores. Por supuesto, hay proteínas que inducen la expresión y hay otras que la reprimen, la expresión. ¿Sí? Entonces hay genes que es necesario inducirlos, se denominan genes inducibles, y hay genes que es necesario reprimirlos porque siempre se están expresando. ¿Sí? En el caso de mecanismos metabólicos primarios, los genes siempre se están expresando. Entonces estos genes a veces hay que reprimirlos. ¿Sí? ¿Y por qué siempre se están expresando? Porque, por ejemplo, una enzima responsable de metabolismo de respiración celular, pues si no estuviera presente, pues la planta no puede respirar y se muere. Entonces siempre se están expresando. Pero a diferencia de los genes inducibles, es que estos genes no se están expresando siempre porque sería un desgaste energético para la célula, ¿cierto? Entonces estos genes tienen que ser activados. Entonces los genes inducibles normalmente son activados por factores de transcripción que a su vez son proteínas que son producidas por genes diferentes, ¿sí? Por supuesto el gen relacionado en este caso que es el factor de resistencia, ¿sí? O la proteína de resistencia o el gen de resistencia, ¿sí? Entonces, estas proteínas activadoras son los factores que activan o que van a permitir la transcripción. ¿Qué significa permitir la transcripción? Quiere decir de que la transcripción se da fundamentalmente por la actividad de una enzima, ¿sí? Que es una transcriptasa, que es la que lee la secuencia del DNA y produce el RNA mensajero. ¿Ok? Entonces, esa transcripción por parte de la enzima, por parte de esas RNA polimerasas o transcriptasas, pues solamente se da cuando se unen una serie de factores de proteínas en los sitios de iniciación de la transcripción. ¿Sí? Es un mecanismo bien complejo desde el punto de vista genético, ¿no? Puedo profundizar un poco más, pero pues no creo que sea pues, tan necesario, pero el mecanismo es bien complejo. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que tiene que controlarse muy bien. ¿Sí? Los genes no se pueden prender y apagar en cualquier momento. Entonces, el mecanismo de iniciación de la transcripción por factores de transcripción es un mecanismo muy complejo que tiene que ver con estructuras de diferentes proteínas, con la participación de RNAs que pueden silenciar o activar las regiones de transcripción y con cambios estructurales en el DNA que permiten también y favorecen la transcripción. Entonces, esto es algo un poco más complejo, por supuesto. A ver, aquí en el chat. Ok, listo. ¿Algo más? No sé si hay otra pregunta, si quieren escribirla aquí en el chat. Bueno, si no hay más preguntas, entonces podemos dejar así por hoy y nos encontraríamos la semana entrante. Voy a mirar cómo mandarles subir
el archivo. ¿Cómo subo el archivo aquí en el chat? En el chat, profe, hay en la parte de abajo, a la derecha, hay 3 puntos suspensivos, hay una carita y hay como una hojita doblada. Ok. Si logra ver esa hojita, va a hacer clic allí y lo sube desde su ordenador. Sí. No sé si puedo, arrastrarlo, sí, listo. Listo, ahí lo pueden bajar entonces del chat, ¿sí? El artículo que recomiendo que lo lean y hagan el resumen de 250 palabras, ¿vale? Bien, listo. Entonces, quedamos así. Muchas gracias por la atención a todos. Espero de que le haya sido útil estas 2 horas de clase. Nos vemos entonces la semana entrante con la siguiente parte. La semana entrante vamos a hablar ya acerca de los mecanismos específicos de reconocimiento de parásitos, cómo logramos reconocer la presencia de parásitos, ¿sí? En especial, pues voy a tratar de profundizar sobre temas moleculares, que es lo que hoy en día nos permite de alguna forma rápida y precisa reconocer la presencia de un parásito específico, ¿no? Sí, no pues utilizando temas generales. Pero bueno, ahí está listo el artículo, ya se los envié, les agradezco mucho. Entonces creo que aquí ya nos desconectamos. Muchas gracias. Mira. Doriana. ¿Perdón? Doriana. Doriana, qué pena, usted me va a matar. No se preocupe. Oriana, listo. Muchas gracias, Oriana, por tu colaboración. Entonces nos veríamos la semana entrante. Exacto, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Que tengan todos una feliz noche. Gracias.